Hola, buenas. Mi nombre es José Manuel Fernández Cortés, de Málaga, España. Una vez más de nuevo con vosotros. Y en este caso, durante algunas semanas voy a estar con ustedes. En esta ocasión y en la sucesiva, vamos a hablar de un FX. Un FX que es muy conocido por todos, ya no solamente como FX, sino desde tiempos remotos, pero muchas veces no sabemos exactamente para qué sirve o cómo utilizarlo. Sus diversos parámetros. Nos referimos al ecualizador. ¿Quién no conoce un ecualizador? Desde cuando existían los aparatos de cinta de cassette que traían unos botoncitos deslizables, en las mesas de mezcla que traen también botones deslizables o perillas que se mueven y varían el tono del sonido que estamos escuchando. Bien, hoy como ejemplo vamos a utilizar el ReaEQ, que es el ecualizador que viene por defecto en Reaper. Aunque hay otros muchos y seguro que mejor que este, pero este es uno de los más completos, entre los que yo he visto, por supuesto. Y además tiene la particularidad de que todo el mundo lo tenemos a nuestro alcance, porque viene con Reaper incluido. No tenemos que echar manos de plugins de terceros. Este ecualizador se considera multiparamétrico, porque nos permite manejar muchos parámetros. En general, los ecualizadores solamente nos dejan de tocar la frecuencia o bien en frecuencias predefinidas y su volumen. En este caso podemos manejar la frecuencia, el volumen, el ancho de banda, cosas que ahora pasaremos a explicar. En la mayoría de ocasiones escucharéis como digo tipos de ecualizadores, al referirme a las distintas formas que hay de ecualizar. El término correcto es tipos de ecualización o formas de ecualizar, ya que los tipos de ecualizadores son los diferentes tipos que existen, como el paramétrico, semiparamétrico, gráfico y demás. Un sonido está compuesto por muchísimas frecuencias. El timbre que diferencia a cada sonido son las frecuencias que forman sus armónicos. Entonces, sobre estas frecuencias del sonido y las frecuencias de sus armónicos son sobre las que nosotros vamos a trabajar. Hay tres parámetros fundamentales. Uno es la frecuencia sobre la que vamos a trabajar, por supuesto. Otro es el volumen y otro el ancho de banda. Imaginemos cuando nosotros trabajamos sobre una frecuencia como si esta fuera una montaña. Nosotros podemos subir o bajar la altura de la montaña. La frecuencia sobre la que nosotros estamos actuando es el pico de la montaña, pero a los lados, lo que forman la falda de la montaña también es afectado. De manera que no actuamos sobre una única frecuencia. Actuamos sobre esa frecuencia central con mayor intensidad, tanto para aumentarla o disminuirla, y con menor intensidad a medida que nos alejamos hacia la derecha o izquierda de dicha frecuencia central. Esta montaña, además de poderla subir y bajar, como hemos dicho antes, podemos ensancharla o estrecharla. Eso es lo que se denominaría el ancho de banda. Sobre el tema del ancho de banda no quisiera extenderme mucho, pero sí me gustaría dar unas pinceladas. El ancho de banda en el ReaEQ se llama bandwidth o ancho de banda, como estamos hablando. Pero en otros muchos ecualizadores se llama factor Q. La diferencia es la siguiente. Explico primero el factor Q. El factor Q es la división entre la frecuencia central y la diferencia de frecuencia a la que queremos que afecte. Por ejemplo, si nosotros tenemos una frecuencia central de 300 y la frecuencia a la que queremos que afecte fuese de 200 a 400, pues dividiríamos 300 entre 400 menos 200, es decir, 300 entre 200, lo que nos daría una Q de 1,5. El ancho de banda, por el contrario, se refiere a octavas. La diferencia de frecuencia entre una octava y otra siempre es el doble. Imaginemos que un Do tiene la frecuencia de 200. El Do de la siguiente octava tendría la frecuencia de 400. El Do de la octava superior tendría una frecuencia de 800 y así sucesivamente. Evidentemente, entre el Do primero y el segundo, que va de 200 a 400, hay
menos amplitud que entre el 2 segundos y el tercero, que va de 400 a 800. En este caso que pusimos antes, que queremos que afecte desde 200 a 400 con un ancho de banda de 200 a 400, el bandwidth o ancho de banda sería de 1 porque es una octava, es decir, media octava por encima de la frecuencia central y media octava por debajo de la frecuencia central. La frecuencia central en este caso no sería exactamente 300, pero eso por una cuestión matemática bastante complicada que se sale de los límites de este tutorial. Como siempre digo, manos a la obra y vamos a ver el ecualizador en funcionamiento. Tenemos como siempre nuestro fichero de ejemplo. 1, 2, 3. Música ya familiar para todos. Y vamos a insertar el FX en la pista número 1. Un números hablados, un ítem. Insert cuadro combinado contraído. Escribimos ReaEQ. List una lista. VST. ReaEQ, cocos, 1 de 1. Y pulsamos Enter sobre él. FX 2 puntos pista 1 números hablados diálogo G2 gain. ReaEQ, lista una lista. VST. Vamos a recorrer este ecualizador para ver todos sus parámetros y posibilidades. Lista una lista. VST. ReaEQ, cocos, edición multilínea en editar con 0 presets botón. Los presets, esto es común a todos los plugins, a todos los FX. Para botón. Los parámetros. 2 in 2 out botón. 2 entradas, 2 salidas. UI botón. User Interface, que se puede activar para que nos dé una presentación distinta, en ocasiones más accesible. Casilla de verificación marcado. Está marcado porque está activado, se podría desmarcar si quisiéramos desactivar este efecto. Página de propiedades G2, band frequency deslizador 100.0. Vale, la frecuencia primera que no encontramos dice que es G2, que es un sol de la segunda octava, y que es 100. Frequency HZ. Edición seleccionado 100.0. Tenemos un campo de edición donde podemos teclear la frecuencia. Antes teníamos un deslizador y ahora un campo de edición. Type. Cuadro combinado low self contraído. El tipo es low cell. Los tipos pasaremos ahora a verlos, los distintos tipos que tenemos de ecualizador. Band gain deslizador 0.0. Band gain es la ganancia de esta banda. Podemos aumentarla o disminuirla. Gain dB. Edición seleccionado 0.0. El cuadro de edición, por si preferimos utilizar el cuadro de edición en lugar del deslizador. Bandwidth deslizador las 2. El bandwidth que explicamos antes, el ancho de banda, es de 2. Sería en este caso de 2 octavas porque el ReaEQ utiliza el ancho de banda en octavas. No como el de Waves, por ejemplo, que todos conocemos o casi todos conocemos, que el ancho de banda es el factor Q, que antes explicamos también. Bandwidth opt. Edición seleccionado las 2. Lo mismo el campo de edición. Enable casilla de verificación marcado. Bueno, dice que está enable, o sea, activado, porque este ecualizador por defecto trae 4 pestañas. Cada una con una frecuencia asignada. Podemos añadir pestañas con más frecuencia o eliminar las que no nos hagan falta. Log scale automated frecuencias casilla de verificación marcado. Bueno, eso se refiere a escala logarítmica, eso no nos interesa. Band lista de pestañas. Una pestaña seleccionado. Esta es la lista de pestañas. Si nos vamos a la pestaña 2, veríamos que 2 pestañas seleccionado. Vale, hemos seleccionado la pestaña número 2 y ahora veremos cómo la frecuencia ha variado. Página de enable casilla bandwidth opt. Edición seleccionado las 2. Bueno, el ancho de banda sigue siendo el mismo para que nosotros lo manipulemos a nuestro antojo. Band gain dB. Edición selección band gain deslizado type. Cuadro combinado band contraído. El tipo es banda en la pestaña número 2. Frequency HZ. Edición seleccionado 300.0. Y la frecuencia es 300.0. En cada una de las pestañas pues tenemos una frecuencia y un tipo de ecualizador. Si no tocamos estos parámetros, el ecualizador no hace ningún efecto, no produce ningún efecto. Band lista de pestañas. 2 pestañas seleccionado. Estamos en la pestaña 2, como hemos visto antes. Add band botón. Podemos añadir bandas. Remove band botón. Podemos quitar bandas. Reset defaults botón. Reset default es para poner los valores como estaban al principio. Show tabs casilla de verificación marcado. Para mostrar las pestañas. Show grid casilla de verificación marcado. Esto es una cuestión visual. Show fase casilla de verificación sin para marcar. mostrar la fase, dibujo. Desconocido. Output gain deslizador 0.0. El output gain sirve para aumentar o disminuir el conjunto global de nuestra ecualización, porque puede darse el caso de que hayamos disminuido varias frecuencias y entonces el sonido pierde volumen. Entonces en este caso con eso podemos aumentarlo. Edición seleccionado 0.0. Metering. Cuadro combinado hay contraído. Insertar botón. Eliminar botón. Lista una lista. VST. ReaEQ. Cocos. 1 de
Bueno, y ya hemos dado la vuelta. Hemos llegado a la lista donde están los VST, que en nuestro caso solamente tenemos el ReaEQ. Bueno, estamos en la pestaña 2 con una frecuencia de 300. Podemos aumentar y disminuir su intensidad. Vamos a probarlo. Y vamos a ver los tipos de ecualizadores. Bueno, vamos a empezar por el tipo más conocido, que es el que viene por defecto en esta segunda pestaña. Es banda. En esta modalidad nosotros aumentamos o disminuimos la frecuencia de una banda, como hemos explicado antes, de la montaña. La frecuencia es tan ancha como su ancho de banda, que en este caso medido en octavas son 2 octavas. Esto visualmente se sabe perfectamente desde qué frecuencia hasta qué frecuencia está afectando. Por ejemplo, si la frecuencia central nuestra es 300 y nosotros aumentamos 6 decibelios, pues estamos aumentando 6 decibelios en 300, pero probablemente estemos aumentando 5 decibelios solamente en 320, 20 decibelios más, y en 280, 20 decibelios menos, imaginando la montaña que hemos dicho antes. A lo mejor estamos aumentando o disminuyendo 4 decibelios en 340 y 260. Así hasta que llegue al final de los extremos de la montaña y no estemos afectando tanto al aumento como a la disminución. Vamos a hacer la prueba. Band gain deslizador 0.0. Tenemos un deslizador que está en 0. Vamos a silenciar NVDA con Insert y la tecla S de SOSO. Modo de voz desactivado. Con control barra espaciadora reproducimos. 1, 2, 3, 4, vamos a aumentar 5, la 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Frecuencia 14, de 300. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Ahora la estamos 31, disminuyendo. 32, Vale. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Modo de voz hablar. Gain, DB. Edición seleccionado 0.2. Bueno, se ha quedado en 0.2. Vamos a hacer esto mismo con una frecuencia que se note más, por ejemplo. Band lista de pestañas. 2 pestañas select 3 4 pestañas En la seleccionado. pestaña 4 va a ver qué frecuencia tenemos. Enable band gain, DB band gain desliz type. Frequency a type. Cuadro combinado y self contraído. Band. Vale, lo ponemos en banda porque estaba en high self. Frequency HZ. Edición seleccionado 5000. 0. Vale, pues vamos a intentar actuar sobre la frecuencia de 5000. Vamos a dejar la pista en solo para que el efecto se note mejor. Así que vamos a aumentar la frecuencia y vamos a disminuirla, su valor. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, Vale, la hemos aumentado 65, y ha aumentado 66, 67, los 68, agudos de esta frecuencia. 69, Vamos a 70, disminuir su volumen. 71, 72, 73, 74, 75, Y se apaga. 76, 77, O sea, se apaga la nitidez del 78, sonido. 79, 80, 81, Modo de voz hablar. Vamos a ponerla a 0. Gain, DB. Edición seleccionado en. Selección eliminada. Bandwidth, Gain, DB. Edición seleccionado 0. 90, 91, Si pusiéramos aquí 12, por ejemplo. 94, 95, 96, Si pusiéramos menos 12. 98, 99, 100, 101, 102, 103, Bandwidth, Gain, 104, DB. Edición 105, seleccionado 0. 100. Bueno, ya sabemos lo que es el volumen de una frecuencia, lo que es una frecuencia y lo que es el ancho de ecualización. Espero asimiléis el material de esta semana y ya nos vemos en una próxima semana. Hasta la próxima. Si deseas pertenecer a nuestro grupo en WhatsApp, envía un mensaje con nombre, nacionalidad y número de móvil con prefijo de país a reaperaccesible@gmail.com. Asimismo, nos puedes encontrar en Telegram, como Dipper Accesible Oficial.